Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que promueve el Cuerpo de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión tengo un gran gusto de recibir aquí con nosotros al doctor Francisco Salmerón Sánchez, que es doctor en Clínica Psicoanalítica y es profesor de la Facultad de Ciencias de la Conducta de esta Universidad Autónoma del Estado de México. La temática del día de hoy es una temática diferente a las que hemos venido presentando, pero en verdad muy interesante porque es la temática referida a cómo se puede observar el arte desde la postura psicoanalítica. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y pues es un tema de verdad muy apasionante, muy interesante, se torna un punto entre la ciencia y el arte precisamente, ¿no? Y con su experiencia, pues yo quisiera ver si nos puede dar para nuestros seguidores, primero que nada, ¿qué es el arte? ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Cómo esto puede empatar para ser analizado, ¿no? Desde esta perspectiva de pensamiento, desde esta teoría? Por favor, doctor. Sí, bueno, gracias por la invitación primeramente. Tenemos que reconocer, como bien lo dices, que la disciplina del psicoanálisis propone una forma diferente de ver el arte, diferente a como lo encontramos generalmente en la sociedad, en las cuestiones de estética. El psicoanálisis, como objeto de estudio, tiene primeramente el inconsciente. Y este objeto de estudio, el inconsciente, es lo mismo que estudiamos en el arte. El inconsciente del artista, la producción en cuanto a la obra, de qué está hecha a nivel inconsciente, qué elementos quizá pulsionales, quizá de deseo, quizá a nivel de síntoma, se encuentran plasmados en una obra. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el psicoanálisis, decimos, estudia el inconsciente. Cuando un autor, un creador o un artista elabora una obra, el psicoanálisis plantea que lo hace precisamente desde elementos del inconsciente. Yo no puedo ser artista por mi deseo consciente, decir, a partir de mañana me voy a ser artista. No, es una cuestión que traemos atrapada desde la infancia, es una constitución del sujeto. No todos podemos ser artistas. Y cuando el psicoanálisis estudia el arte y a los artistas, estudia verdaderamente a aquellos hombres y aquellas obras que han trascendido la humanidad. Estamos hablando desde autores o grandes científicos como Leonardo da Vinci, estamos hablando de grandes pintores como Miguel Ángel, etc., ¿no? De alguna manera el psicoanálisis, con la investigación clínica de pacientes neuróticos, desarrolló desde los tiempos de Sigmund Freud los primeros acercamientos a pensar la producción inconsciente del artista. ¿Por qué? Porque el artista, sin saberlo, nos muestra su inconsciente, nos muestra su deseo oculto, sin saberlo. Entonces, el artista se hace, digamos, a partir de ciertas connotaciones de personalidad que vive en su primera infancia. Lo que Freud denominó en un tiempo, que sigue siendo una estructura fundamental hasta nuestros tiempos, el complejo de Edipo. Entonces, el artista está trazado por ciertos elementos de naturaleza que tienen que ver con el sufrimiento psíquico, para que entonces hablemos de una gran cantidad de pulsiones, un gran campo de energía que se tiene que sacar, pero a la producción, a la obra de arte. Entonces, no todos podemos ser artistas en el sentido de los grandes artistas, podemos ser creativos, dicen los psicoanalistas, pero no creadores. Nos podemos ingresar a una escuela de arte, a una institución, adquirir habilidades, adquirir herramientas y hacer cosas lindas, cosas creativas. Oiga, doctor, y en este sentido, ¿qué hace grandes a estos personajes que usted acaba de mencionar, como Da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, no sé, los grandes representantes del arte? Sí, hay muchas situaciones. En la investigación que hemos realizado de más de 10 años, a más de 10 años ya, en el cuerpo de intervención clínica ahora también, hemos encontrado que el artista y el creador pasa generalmente por estados de sufrimiento muy fuertes. Todo esto forma parte del campo pulsional. Sigmund Freud decía que tenemos pulsiones de vida y pulsiones de muerte.
Las pulsiones a veces de muerte, pulsiones mortíferas, forman como este campo energético que sirve para la producción del artista. Si echamos un ojo a la vida de la mayoría de los autores, no es en todos desde luego, Claro. pero en la gran mayoría encontramos muchas cuotas de sufrimiento, muchas situaciones que nos hablan hasta de trastornos psíquicos, de síntomas muy importantes, que sin embargo permiten al autor crear. Es como un campo energético del que no pueden escapar. Por eso en la literatura de los pintores, por ejemplo, encontramos que ciertos sujetos no pueden detener su obra. A veces destruyen su obra, no les gusta su obra, la destruyen y vuelven a hacer otra, otra y otra. Es un campo energético del que no pueden escapar. Picasso decía, por ejemplo, que una obra está terminada cuando tiene que hacer la siguiente, pero no hay como un tiempo para esto. Hay pintores que se han tardado infinidad, artistas que se han tardado infinidad de tiempo en producir su obra. Hay otros que la producían en un día. ¿Sí? Entonces todos estos son como elementos inconscientes que fueron trazados en el psiquismo de ciertos sujetos y que es una determinación en el campo energético para producir una obra. Por eso no todos podemos ser artistas. Claro, qué interesante, de verdad qué interesante está esto, porque yo quisiera preguntarle, ¿habrá alguna fuente de sufrimiento común entre estos creadores, entre estos artistas? O, bueno, por supuesto debe haber variantes, pero algún elemento que sea notorio, que sea claramente común entre ellos. ¿Podría usted mencionarnos algo al respecto? Sí, la investigación clínica analítica, y desde el tiempo de Sigmund Freud, que es el primero que establece este tipo de estudios, sí. Se habla como de ciertos elementos de sufrimiento para todos los seres humanos. Algunos nos pegan más que a otros. Esto depende mucho del vínculo que establecen los padres cuando nosotros vamos a nacer, cuando estamos todavía en periodo de creación, y tiene que ver también con el vínculo que establecen los padres hacia el hijo. Es decir, ¿cuál es el imaginario a nivel mental que tienen los padres acerca de un niño, de una niña? ¿Qué quieren los papás para él? Desde el punto de vista consciente y también desde el punto de vista inconsciente. Todo esto traza de alguna manera situaciones de sufrimiento. Freud habló de algunas formas de sufrimiento. Decía, la primera forma de sufrimiento que tiene el ser humano es el yo y el cuerpo. Primer elemento. Otra forma de sufrimiento son los vínculos o las relaciones humanas. Y otra forma más de sufrimiento son aquellas catástrofes o aquellas formas de guerrilla o acontecimientos sociales que no podemos controlar. Todas estas son formas de sufrimiento para el sujeto. Claro. En la medida en que pensamos a un artista, alguno de estos elementos ha sido mucho más insidioso, ha sido mucho más fuerte. Y tenemos, por ejemplo, en la clínica de los neuróticos, muchos ejemplos de estos. Dice una autora que se llama François Dolto, niño deseado no es necesariamente niño feliz. Ah, caray, eso es una muy buena observación, Y sí, entonces... dice, niño deseado, ¿para qué? Claro. Encontramos a veces que ciertas mamás que han tenido una historia de sufrimiento en el acercamiento de las relaciones sexuales con su pareja o en el vínculo con hombres, determinan tener un bebé, pero quizá ese niño no es precisamente como cualquier otro niño de una pareja, sino forma ya una parte importante para esa madre. Puede ser un acompañamiento, claro, puede ser una sustitución de un padre. El afecto que no recibe en otros lados, exacto. ¿no? Entonces, niño deseado no necesariamente es niño feliz. Deseado para que a veces las mamis atrapan a los bebés, a los niños, y se crean identificaciones, digamos, confusas. No hay como una libertad en la identidad del sujeto, por deseos inconscientes de los papás, de la mamá. Claro, qué cosa más importante, porque la mayoría de las personas llegamos a pensar que un niño deseado necesariamente debe ser feliz, y con esto que usted está comentando, pues no necesariamente tiene que ser feliz. Oiga, y regresando un poco a lo que es la parte creativa de estos artistas, yo quiero confesar que yo soy ignorante respecto de la propuesta psicoanalítica, pero yo he escuchado de términos como proyección, sublimación, represión. ¿Qué tanto hay de esto en la obra de los autores?
Sí, bueno, la base de la creación es siempre el imaginario o la imaginación. La imaginación tendría que ser un gran desarrollo en la vida de los sujetos, pero en ocasiones por cuestiones culturales y educativas de la misma sociedad y las instituciones, nuestra imaginación tiende a ser coartada, tiende a ser a veces reprimida. Como base tenemos la imaginación. Continuado a esto, hay como una necesidad a veces de crear en función a la gran cantidad energética que puede acumular un sujeto, por estados a veces de represión, y cuando se da la creación, opera un elemento que usted mencionó, que se denomina sublimación. La sublimación sería como alejarse del campo pulsional sexual, del campo pulsional que tiene que ver con las relaciones humanos un tanto, y más o menos dedicarse consciente e inconscientemente a la producción artística, a la producción de objetos creativos, etc. La idea es que tampoco podemos sublimar, digamos, desde el deseo consciente. También es una situación que se nos marca desde el inconsciente. Yo no puedo decir, a partir de la siguiente semana voy a sublimar, me voy a alejar de todas las cuestiones atractivas de placer, de deseo sexual, y todo mi campo energético lo voy a proyectar en la creación de objetos. Eso no se puede. No se puede, definitivamente. También uno está determinado para eso, claro, más determinado o menos determinado, en función a esa primera infancia. Para que un sujeto, digamos, sea susceptible al arte, tiene que ver, dicen los psicoanalistas, con ese primer momento de encuentro con el objeto. El objeto es la madre. Si una mami permite que el niño explore el mundo y brinda en todo esto situaciones de apoyo, de confort, de sostenimiento, el niño queda como enamorado o prendido de ese objeto primario que es la madre. Primero de la mirada, del pecho, del rostro y de la imagen maternal final. Si esta experiencia princeps del vínculo materno fue como muy favorable, digamos que el niño está como preparado o la niña está preparada para apreciar la estética de la vida. Y dicen los psicoanalistas, lo primero que apreciamos como pequeñitos es la belleza de la naturaleza, las montañas, el cielo, el mar, todas las cosas naturales. Claro. Después comenzamos a apreciar las creaciones del hombre, toda la cuestión del arte, los objetos científicos, etc. Pero estamos más o menos preparados según como hayamos vivido esta experiencia princeps en el vínculo materno. Qué cosa más interesante. Y esto puede, por supuesto, tarde o temprano detonar en una creatividad y probablemente llegar a una fase de artista, que ya sería alguien incluso hasta reconocido, ubicado como alguien destacado en el área en la que se mueve, ¿no? Claro. Pero exclusivamente es de los pintores o también incluidos los escritores, los escultores, etc. Sí, cuando se piensa desde psicoanálisis, la creación, sí, no solo pensamos en los artistas, es decir, no solo en los pintores, escultores, etcétera, literatos, no, también se piensa en los científicos. El científico es capaz de hacer un producto innovador, sí, interesante, que antes no existía y que por lo tanto puede provocar un desarrollo adecuado para un cierto contexto social. Se habla en sí de la creación, pero de la creación que está fundamentada en lo originario, en lo princeps, la verdadera creación. No hablamos de cuestiones de imitación en este sentido. Fíjese, doctor, que a mí ahorita me llega una idea, sé que tal vez sea muy arriesgada plantearla, pero la voy a plantear. ¿Qué recomendaciones para nuestros seguidores podría usted hacer desde este campo tan fértil, tan importante, tan interesante que es el psicoanálisis, para que las madres contribuyan a la vida de sus hijos para promover en ellos la creatividad, la libertad de expresión, la capacidad de ser lo que son sin temor, con gusto, sin queja, vaya, o sea, que vivan una vida más mentalmente sana? ¿Habrá alguna recomendación en términos generales para tratar de... Pues el sufrimiento no se puede evitar por completo, pero cuando menos
dirigir hacia una responsabilidad personal que te ayude a no sufrir de manera tan profunda, ¿no? En ocasiones, como menciona de algunos de los artistas. ¿Alguna recomendación que le pueda ser útil a nuestras mamás para, que son la fuente primaria, ¿no? O sea, son la fuente de amor inicial, que favorezca la vida de sus hijos? Ese para qué los hijos, ¿qué nos podría usted comentar, regalar para nuestros seguidores? Sí, si pensamos otra vez el término de lo inconsciente, sería como muy difícil plantear elementos profilácticos. Exacto. Pero desde el punto de vista de lo consciente, sí podemos hacer cosas muy constructivas. Está demostrado clínicamente, psicológicamente y desde el punto de vista también social, que el arte permite que el sujeto ponga sus pulsiones, sus deseos, en objetos que tienen que ver con la creación, en objetos que pueden ser hasta cierto punto un alivio para el sujeto. En el artista encontramos que a veces la creación es un síntoma, dicen los psicoanalistas. Esto significa que no pueden escapar a eso. Es como el síntoma del neurótico, la obsesión, digamos. Entonces, el artista no puede escapar a la creación. El síntoma de crear le beneficia, le da una estabilidad, cierta estabilidad psicológica que no le permite caer en la locura, digamos. Ya, o sea, crear es una recomendación importante. Sí. Ajá. En la medida en que nosotros proponemos a nuestros niños que incurran en el arte, en la escultura, en la pintura, en cualquier situación artística, estamos proponiendo que estén creando. La creación tiene un sentido siempre de reparación de objeto. Justo le iba a preguntar, esto nos libera un poco de Claro, toda esa problemática del interna, del estrés, sí, Ajá. mucho del estrés, mucho de nuestra preocupación, de nuestras depresiones. Estamos viviendo muchas situaciones de violencia y me parece que el arte, el camino del arte es un buen camino y sobre todo para los niños. Si el niño, digamos, queda enamorado, prendido del arte en sus primeros años, esto lo va a seguir desarrollando. Quizá no sea artista, quizá no sea un gran creativo, pero por lo menos psíquicamente puede ser un niñito más estable. Oiga, doctor, y entonces, por ejemplo, promover que haya exposiciones en museos, ¿eso sería favorable? ¿O sería más favorable invitar a la gente a que practique algún arte, alguna forma de arte o de ciencia, ¿no? O sea, que le permita generar algo creado, pues, o sea, que llegue a la creación de algo? ¿Qué sería mejor? ¿Las puras exposiciones, combinarlas, o bien promover la participación, el hacer como una actividad que le dé sentido incluso a su vida, ¿no? Que le sanee un poco su vida, salud mental, ¿no? Me parece que ambas cosas son muy importantes. Ajá. Nosotros al acudir a ciertas exposiciones nos encontramos con novedades que desconocemos. Ajá. Hay arte contemporáneo que es muy interesante, que hay puntos de vista que lo pueden ver como psicopatológico o otros puntos de vista que lo ven como muy original. Me parece que la exposición debe ser permanente y sobre todo llevarse a ciertas comunidades donde no tenemos esto. Y la otra parte de invitar a los niños a la creación también es sumamente importante. Quizá algunos de estos niñitos se identifiquen con el hacer del artista y desarrollen más cualidades artísticas que otros. De cualquier manera, me parece que es estabilizante para los niños. Es una propuesta que también digamos, alternativa a que los niños estén jugando maquinitas o en estos juegos de video. Me parece que el arte abre más la mente, abre la posibilidad intuitiva, imaginaria y hasta cierto punto futurista también. Fíjese que esto es algo muy interesante porque sí, efectivamente la tecnología nos está ganando mucho el campo de atención de nuestros niños. Y yo no lo he leído, pero por experiencia propia he observado que en comunidades indígenas donde se dedican a las artesanías, la gente vive más en paz, incluso los niños están más tranquilos. Yo creo que el hacer, ¿no? El crear sería muy importante. Claro. Aquí una cosa más que se me ocurre ya para ir cerrando, es que mucha gente cuando empieza a dibujar dice, esto no lo pongo porque qué vayan a decir de mí, qué vayan a pensar de mí. Yo creo que la recomendación sería más bien, sí, dedícate a esto, sé creativo, pero sé espontáneo, no tengas temor, ¿no? O sea, suéltate ahí. ¿Qué tan importante sería ese soltarse? ¿Realmente sería favorable o sí, realmente claro, le genera mayor problema al creador? Sí, claro, el proceso creativo tiene como varias fases. Ajá.
una parte del proceso importante es precisamente esto que usted habla, la espontaneidad, el no estar con autovigilancia. La autovigilancia se puede convertir en una cuestión obsesiva y al revés, no nos deja crear, nos impide crear. Así es. Entonces, el arte permite precisamente la espontaneidad de los sujetos. Cuando a un niño se le propone, vamos a dibujar, que dibuja lo que tú quieras, aquí está la pintura, aquí está el material, el niño acude a su imaginación, a su espontaneidad, y esto es riquísimo, porque está desarrollando la imaginación. La imaginación es el punto más importante para cualquier adelanto científico, artístico, teórico, etc. Oiga, fíjese que tocó, hijo, es que yo quisiera ya cortar, pero no puedo, discúlpeme por favor por quitarle su tiempo, pero ¿qué tan favorable es vivir con autovigilancia? Porque la gente nos estamos continuamente controlando, reprimiendo, deteniendo de ser y hacer incluso cosas que pudieran no ser tan dolorosas para otros o para uno mismo, y no se atreve, ¿no? ¿Y qué tan conveniente es realmente la autovigilancia? ¿No favorece eso una represión, un dolor, un sufrimiento personal? Sí, al parecer cuando existe mucho esta actitud de autovigilarse, se quiere llegar a algo, quizá a un estado de perfección, a un estado donde no hay tantas carencias, etc. Eso es imposible. Me parece que es un gasto energético a veces inútil. En algunas tareas es muy importante controlarse, es muy importante tener cierta rigurosidad, pero si esto lo llevamos a todas las actividades de la vida, nos convertimos sin darnos cuenta en pacientes obsesivos, quizá. Ah, caray, eso sí está Y tremendo. yo creo que no es tan conveniente. Y la autovigilancia siempre tendrá que ver con eso de la perfección, con los ideales, ¿no? Con las utopías, Sí. porque se trata de dirigir la Y con conducta planteamientos ajá. mentales que tenemos internalizados. Yo pienso que quizá para mí es adecuado llegar a la perfección en este nivel de trabajo o en esta actividad que desarrollo, pero quizá es demasiado gasto energético para mi cuerpo y para mi mente, y quizá me provoque estrés. Entonces me parece que deberíamos, frustra incluso. Sí, deberíamos equilibrar, deberíamos pensar bien en qué estamos metiendo tanta energía, tanta cuestión estresante, porque uno mismo es el que se estresa a partir de las decisiones que toma en las actividades de la vida. Y creo que debemos dar tiempo a la cuestión, como dicen los psicoanalistas, a la cuestión del espíritu, a la cuestión del alma, a la cuestión del desarrollo de la creatividad también. Habrá que plantearse entonces tal vez un ideal, pero que no sea ajeno o externo a nosotros, sino tu propio ideal, ¿no? Sí. Para no ser o tratar de ser como otros, sino ser tú mismo, ¿no? Tal vez sería una de las alternativas, porque mi alumno Mario me enseñó el otro día una frase de algún autor que yo ahora no recuerdo, pero me dice: cuando tú te acercas 10 pasos a la utopía se aleja de ti 10 pasos también. Alcanzar un ideal muy alto realmente reporta más sufrimiento que beneficios, ¿no? Sí, nuestros ideales deben ser realistas. Realistas. Si no son realistas, nosotros estamos como en un nivel narcisista más elevado, que nos va a traer como consecuencias problemas en las relaciones humanas y problemas en nuestro estado de satisfacción. E incluso te va a impedir crear, ¿no? Sí, claro. También. No sabe, doctor, de verdad cuánto le agradezco, de verdad, esta charla que se sale totalmente de lo que habíamos ido planteando, pero que me parece demasiado ilustrativa, muy completa, sobre todo con un gran dominio del tema. Como esto es por invitación, no queremos triangular información. La invitación consiste nada más en que usted venga y nos regale esta entrevista, pero la gente tendrá que ponerse en contacto directo con usted, no a través de nosotros. Si no tiene inconveniente, nos regala su correo electrónico, por favor. Sí, cómo no. Es salmeron29.sicoa@gmail.com. Doctor, si quiere agregar algo, y si no, pues yo le doy las gracias en nombre de todos, y bueno, lo que usted quiera comentar para nuestros seguidores. Una invitación que se le hace en general a la gente que esté informándose de este programa, que trabaje o que tienda más o menos a movilizar el deseo de sus niños, de sus pequeñitos, de sus adolescentes, a que incurran en el arte.
Doctor, no sabe de veras cuánto le agradezco. Yo quedo aquí en compromiso con ustedes, seguiremos subiendo temas. La Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, preocupándose por el bienestar de la comunidad en México y en cualquier parte del mundo. Quedamos en contacto, muchas gracias, que tengan buena tarde.